El mar parecía haber olvidado que existían los seres humanos. No había tierra, no había velas en el horizonte. Solo agua, agua hasta donde alcanzaba la vista. Sobre aquel inmenso océano flotaba una plataforma improvisada construida con los restos de un barco destrozado. No era una embarcación, era apenas una balsa de madera mal ensamblada, de unos 20 metros de largo, que se balanceaba con violencia mientras las olas golpeaban una y otra vez sus tablas húmedas. En ella permanecían hacinadas cerca de 150 personas. Soldados, marineros, civiles. Hombres que apenas unos días antes imaginaban un futuro en África y que ahora luchaban únicamente por sobrevivir unas horas más. Algunos ya estaban muertos, otros deliraban por la fiebre y la sed. Muchos comenzaban a comprender que el enemigo no era el océano. Era el hambre, era la desesperación, era el propio ser humano, años después. Un joven pintor francés transformaría aquella tragedia en una de las obras más impactantes de toda la historia del arte. Pero para entender aquella pintura primero hay que regresar al verano de 1816. Europa acababa de salir de las guerras napoleónicas. Francia intentaba reconstruirse tras años de conflictos. En ese contexto, el gobierno restaurado envió una expedición hacia la costa occidental de África para recuperar el control de la colonia de Senegal. Al frente del convoy navegaba una fragata llamada Méduse. Su capitán era un aristócrata que llevaba más de 20 años sin dirigir un barco importante. Había recibido el cargo por razones políticas y no por experiencia. Aquella decisión cambiaría cientos de vidas. Desde el comienzo del viaje comenzaron los errores. El capitán ignoraba las recomendaciones de sus oficiales, confiaba demasiado en su intuición. La fragata avanzaba más rápido que el resto de la flota, alejándose cada vez más de los otros barcos. Nadie imaginaba que aquella confianza terminaría convirtiéndose en desastre. El 2 de julio de 1816 ocurrió lo inevitable. La Méduse encalló sobre un enorme banco de arena conocido como el Banco de Arwen, frente a las costas de la actual Mauritania. Al principio nadie creyó que la situación fuera tan grave. Intentaron liberar el barco, lanzaron parte de la carga al mar, trabajaron durante horas. Nada funcionó, la fragata estaba inmovilizada. Pronto llegó el momento de evacuar, pero existía un problema. No había suficientes botes salvavidas. Los oficiales tomaron una decisión desesperada. Construyeron una enorme balsa utilizando mástiles, tablones y partes del propio barco. Sobre ella colocaron a casi 150 personas. El plan parecía sencillo. Los botes remolcarían la balsa hasta la costa. Todos sobrevivirían. Eso creían. Durante las primeras horas el convoy comenzó a avanzar lentamente. Las cuerdas permanecían tensas. La esperanza seguía viva. Entonces ocurrió algo que todavía hoy continúa provocando indignación. Las cuerdas fueron cortadas. No se sabe con absoluta certeza quién dio la orden. Quizá el miedo, quizá el egoísmo, quizá la desesperación. Lo único seguro es que los botes continuaron navegando. Y la balsa quedó completamente sola en medio del Atlántico. A partir de ese instante comenzó uno de los episodios más oscuros de la historia marítima francesa. La primera noche fue un infierno. Las olas arrastraban a los hombres hacia el agua. Muchos se ahogaron mientras dormían. Otros fueron aplastados durante las peleas por conseguir un pequeño espacio donde mantenerse en pie. Los días siguientes fueron todavía peores. El agua potable desapareció rápidamente. La comida casi no existía. El sol quemaba durante el día, el frío dominaba las noches. Algunos comenzaron a beber agua de mar, otros perdieron completamente la razón. El hambre terminó destruyendo cualquier resto de civilización. Los supervivientes hicieron cosas que jamás imaginaron hacer. Cuando la muerte comenzó a multiplicarse, algunos recurrieron al canibalismo para seguir con vida. No fue una elección nacida de la crueldad, fue la consecuencia extrema de una desesperación absoluta. Mientras tanto, el océano seguía siendo indiferente. Los días se mezclaban unos con otros. Cada amanecer parecía idéntico al anterior. Cada puesta de sol significaba que seguían completamente solos.
Después de 13 interminables días apareció finalmente un barco en el horizonte. Era la corbeta Argus. Durante unos instantes pareció no verlos. La embarcación siguió avanzando. La esperanza volvió a desaparecer. Pero poco después cambió de rumbo. Alguien había distinguido los desesperados movimientos de los pocos hombres que todavía podían mantenerse de pie. De las aproximadamente 150 personas que habían subido a la balsa, únicamente 15 seguían con vida. 5 morirían pocos días después del rescate. Solo 10 sobrevivirían definitivamente para contar la historia. Cuando la noticia llegó a Francia estalló un enorme escándalo. Los periódicos comenzaron a investigar. Los supervivientes publicaron testimonios. La opinión pública descubrió que aquella tragedia no había sido un accidente inevitable. Había sido consecuencia directa de la incompetencia y de decisiones humanas. Entre quienes quedaron profundamente impactados por aquellos relatos se encontraba un joven artista de apenas 27 años. Theodore Géricault decidió que aquella historia no podía quedar en el olvido. Pero no quería pintar una escena cualquiera, quería pintar la verdad. Durante meses entrevistó personalmente a varios supervivientes, escuchó una y otra vez sus recuerdos, visitó hospitales. Construyó una réplica de la balsa en su estudio para comprender cómo se movían los cuerpos. Incluso acudió a morgues para estudiar el color que adquiere la piel después de la muerte. Sus amigos comenzaron a preocuparse. El cuadro se había convertido casi en una obsesión. Finalmente, en 1819 presentó una pintura gigantesca. Más de 7 metros de ancho, era imposible contemplarla sin sentirse pequeño. No mostraba el naufragio. No mostraba el abandono, mostraba algo mucho más poderoso. El instante exacto en que los supervivientes creen distinguir un barco en el horizonte. La esperanza y la desesperación conviven en la misma imagen. En la parte inferior aparecen los muertos. Los derrotados, los que ya no volverán a levantarse, conforme la mirada asciende. Los cuerpos recuperan fuerza, los hombres empiezan a incorporarse. Se ayudan unos a otros. Hasta llegar al punto más alto de la composición, donde un marinero agita desesperadamente un pequeño trozo de tela intentando llamar la atención del barco lejano. Todo el cuadro forma una enorme pirámide humana, una montaña construida con sufrimiento, con esperanza y con el último esfuerzo de quienes se niegan a morir. El mar ocupa casi toda la escena, las olas continúan siendo inmensas. El barco apenas es un pequeño punto perdido en el horizonte. Tan pequeño que uno comprende inmediatamente que incluso en ese último momento todavía podían no ser vistos. Cuando la obra fue exhibida, las reacciones fueron intensas. Algunos la consideraron una obra maestra. Otros la calificaron de ofensiva. No les molestaba únicamente el realismo. Les incomodaba que recordara un fracaso del propio gobierno francés. Con el paso de los años, aquella pintura dejó de ser solo el recuerdo de un naufragio. Se convirtió en un símbolo universal. Habla del abandono, de la corrupción, de la incompetencia, pero también de la extraordinaria capacidad del ser humano para aferrarse a la esperanza incluso cuando todo parece perdido. Hoy, millones de personas contemplan la balsa de la Medusa sin conocer cada uno de los nombres de quienes murieron sobre aquella plataforma de madera. Sin embargo, todos entienden el mensaje, porque no hace falta haber cruzado un océano para reconocer ese instante en el que una persona decide seguir luchando aunque las posibilidades sean mínimas. Quizá esa sea la verdadera razón por la que esta pintura continúa conmoviendo más de 200 años después. No representa únicamente un naufragio. Representa el momento exacto en que la esperanza se convierte en el último refugio de la humanidad. Y mientras exista alguien dispuesto a levantar un brazo hacia un horizonte incierto, la balsa seguirá flotando,